este anime juega con la paradoja del clon, las leyendas del zorro nueve colas y en general las leyendas sobre los kanjis. Y, por cierto, tengo un nuevo micro. Así que antes de empezar con el vídeo, si escucháis este y otros vídeos un poco raro con el micro, aún estoy averiguando un poco cómo funciona, así que esperar porque va a ser mejor audio, creerme. Y es que si me seguís por otras redes sociales, ya os comenté que estaba preparando un vídeo sobre el verano en que Hikaru murió y también os comenté que al final de esa semana no iba a haber vídeo porque no me estaba gustando nada cómo estaba quedando ni el enfoque principal del vídeo. Y es que quería hacer un manga versus anime de los 3 primeros capítulos, ya que es lo que abarca el primer tomo. Y como pues podéis ver aquí, tenía muchas cosas que decir, pero muchísimas cosas. Lo que pasa es que era mucho trabajo y no me estaba gustando el cómo estaba quedando, así que decidí borrar todo y hacer este vídeo. Ya tenéis un vídeo por aquí hablando solamente del manga y aquí voy a hablar específicamente sobre su anime y la versión animada y lógicamente va a tener spoilers. Así que una vez más vamos con la sinopsis resumida. Hikaru desapareció en la montaña durante una semana y de repente cuando todos los daban por muerto, regresó. Pero su mejor amigo, Yoshiki, empezó a notar algo distinto en él. Finalmente le pregunta y Hikaru le confirma que él no es Hikaru, sino que es algo de la montaña que cogió los recuerdos y el cuerpo de Hikaru una vez este murió. Y aquí es donde se plantea el dilema de si clonas a una persona con sus recuerdos, personalidad y físico, ¿sigue siendo esa persona o simplemente es un clon? ¿Qué hace a una persona ser realmente una persona? ¿Qué hace realmente tener una identidad propia? ¿Sus recuerdos? ¿Su personalidad? ¿Sus gestos? ¿Sus sentimientos? Pero si todo eso se puede copiar, entonces, ¿qué define a una persona? Y aunque sí hay cosas que Hikaru original nunca haría, como emocionarse viendo películas, el llorar enfrente del protagonista o incluso decirle que pues le gusta, cosa que vamos a comentar más a fondo luego, pero bueno, había que decirlo. Sí es verdad que hay cambios que dices, no es Hikaru, pero ¿qué es Hikaru? También se habla sobre el mezclarse de Yoshiki con Hikaru. Conforme más tiempo pase con Hikaru, pues la fina línea entre el mundo humano y el mundo de los espectros pues se va a ir desdibujando. Y tanto Yoshiki como la gente a su alrededor va a ir pasándole cosas malas y al pueblo en general va a venir muchos espectros, muchos espíritus y va a crear un caos tremendo. Cosa que hemos visto en millones de leyendas japonesas, anime, etc. La más famosa sería la leyenda de los zorros de 9 colas, los cuales engañan a la gente haciéndose pasar por humanos para absorber su alma, pero si te encariñas o se encariñan contigo, te traerán desgracias. Básicamente, como casi todos los yokais cuando se relacionan con las personas. Y Hikaru es consciente de eso, como en las leyendas. Y tampoco quiere hacer daño a Hikaru, pero tampoco se puede separar de él. Y es que a pesar de que Hikaru no es humano y no entiende los sentimientos humanos, no los tiene y no ve la importancia porque la gente se preocupa con una vida más, una vida menos, ahí donde Hikaru se empieza a cuestionar su existencia. ¿Puede sentir emociones propias o son solo los recuerdos del Hikaru original? Y es que hemos visto millones de películas, series, mangas o incluso videojuegos tratando estos temas con robots o inteligencia artificial, pero aquí lo tenemos con un toque distinto. Hikaru no sabe lo que es ser humano, pero empieza a vivir como uno. Hikaru tampoco sabe qué es el amor, pero empieza a evitar que Yoshiki le desprecie o se vaya. Quien no sabe amar, pero empieza a amar. Entonces, ¿qué nos hace humano? Y no solo se trata de eso, sino también que se habla sobre el miedo y la importancia de la pertenencia. Como seres humanos, por naturaleza, somos sociables de una u otra forma, y es uno de nuestros instintos. Y es aquí donde Yoshiki es quien no lo entiende, pero es humano. Entonces, ¿qué pasa? Yoshiki nunca se sintió que pertenecía a ningún sitio, y lo único que le hacía sentir que pertenecía a algo, que tenía algo en la vida, era Hikaru, pero este ya no está. O bueno, sí que está, pero ya no se siente igual, ya no es su sitio seguro, pero a la vez es un reflejo de lo que alguna vez lo fue. Y por unos segundos puede olvidarse de eso y fingir que es real. Pero, ¿de verdad es real? ¿De verdad ese Hikaru es su Hikaru? ¿Ese Hikaru puede llegar a superar al Hikaru original?
Esto tiene que ver también con el pueblo, y es que desde el primer momento nos enseñan cómo el pueblo en sí es un lugar donde no puedes hacer nada sin que todos lo sepan, y donde cada pequeño detalle lo sabe todo el mundo. Como por ejemplo el detalle de que la vecina le pregunta a Yoshiki que qué hacía tan tarde su luz encendida por la noche. O cuando va a la tienda y la cajera le empieza a hablar sobre toda la vida personal, las discusiones y los problemas que tienen en casa y los problemas también con su hermana pequeña. Todo eso lo sabe todo el pueblo. Y es ahí justo cuando empiezan a hablar Yoshiki y Hikaru sobre irse del pueblo a estudiar a Tokio. O también se puede ver en la conversación que tienen más adelante Yoshiki y Hikaru cuando este le dice que su tío no está enfermo, sino que simplemente es gay, y que por eso su familia le desprecia. Y en ese pueblo todo tiene que encajar. Y con todo esto que te he contado, tú dirás, wow, qué denso, ¿no? Tiene que ser un shonen. Y aunque puedes estar más o menos de acuerdo con las demografías y los géneros y los subgéneros, pues se suele entender que un seinen suele ser más profundo y tocar temas más serios que un shonen, ya que el seinen está pensado para gente más adulta y el shonen para gente pues preadolescente y adolescente. Y sí, sé que existe Jujutsu Kaisen, que es shonen, pero que es súper profundo, oscuro, etcétera. Y sé que últimamente, en estos últimos años, pues esta línea se está desdibujando muchísimo sobre los géneros y demografías. Pero eso es para otro tema. Pero sí que es verdad que este estaba clasificado como seinen, terror, suspense, con un poco de BL, había unos que sí que les clasificaban solamente como BL, y también sobrenatural. Cosa que al tener toques BL o sugerir cosas BLs entre dos chicos, el autor o autora ha intentado por todos los medios que no se clasifique como una obra BL únicamente. Y es que puedo entender su punto, porque el mismo autor o autora ha dicho que no quiere que la gente lo clasifique de esa forma porque sabe todo el contexto que tiene. Es decir, hay gente que simplemente por el hecho de ser BL no lo van a leer, lo van a tachar de una cosa que igual no es, o incluso ya no lo van a querer cerca y van a ignorar todo lo que conlleve esta obra, que en sí es una obra que toca muchos temas y es muy interesante, más allá de que los dos protagonistas se quieran, se gusten o no. Y es que es aquí la pregunta. Si una obra de terror tiene romance entre dos chicos, ¿por qué se ignora que es una obra de terror y solamente se clasifica como boys love? Y lo mismo pasa con el Yuri. Si existe un shonen que sea Yuri, o sea, que la protagonista salga con otra chica, se va a ignorar que es un shonen y directamente se va a clasificar como Yuri, porque esto pasa y me da mucha rabia. Porque una obra, si es de terror, independientemente de si tiene romance, no tiene romance, la cantidad de romance que tiene, si son un chico y una chica, dos chicos, etcétera. Porque la mayoría de obras tienen romance. Boku no Hero tiene romance y es un shonen. Me vas a decir que si en Boku no Hero en vez de Deku con Uraraka hubiera sido Deku con Bakugo, ya no sería un shonen, sería un BL y únicamente se quedaría como un BL. Pues para mí no tiene mucho sentido. Y ese mismo problema tiene su versión animada. Y es que ahora sí vamos a hablar de la famosa polémica y de mi opinión barra crítica sobre el anime. Por un lado tenemos la famosísima polémica de la traductora que en lugar de poner me gustas dijo me caes bien. Cosa que no tiene sentido porque en los seiyus en japonés dicen me gusta, los mangas que tenemos licenciados alrededor de todo el mundo en español, pues también sale me gustas. Y incluso los subtítulos de otros idiomas como el inglés, etcétera, dice me gustas, pero en español es la única versión en la que dice pues me caes bien, cosa que no tiene sentido por la escena y tampoco tiene sentido por la obra. Por razones obvias, no voy a decir lo mal y la rabia que me da y lo mal que está que censuren pues contenido LGTB porque creo que está bastante claro porque está mal y no hace falta mucha explicación, la verdad. Pero yo solamente hablando de que la traductora no tiene ningún derecho en modificar la obra, simplemente es una intermediaria, no es obra suya. Entonces, que ella tenga la libertad de modificar la obra porque ella quiere cuando no es suya y simplemente modificarla porque siguen o no siguen creencias suyas propias, para mí simplemente ese hecho, da igual el contexto, da igual la obra, para mí eso ya es motivo de ser despedida.
y yo no contrataría en ninguna otra situación a una traductora la cual no me puedo fiar de las traducciones que me hace porque lo traduce conforme ella quiere y no literal a la obra que su autor o autora es lo que quiere transmitir. Pero ya no es solo eso, sino que estás usando palabras que tienen peso en la obra y las estás ignorando o modificando. Como he dicho antes, empieza a ver cosas que el Hikaru original no haría y demostrando que no es la misma persona. Como por ejemplo, hay escenas, muestras de cariño, ciertos gestos que el Hikaru original nunca le diría. Y el mismo Yoshiki hace énfasis en que el Hikaru original nunca le habría dicho que me gustas. Y eso mismo lo dice Yoshiki en la obra. Y es que al principio yo pensaba que este error era porque en su momento Netflix dijo que iba a empezar a implementar IA para los subtítulos de sus obras. Y yo dije, vale, pues la IA lo ha traducido sin contexto ni nada y ha puesto me caes bien. Pero luego Netflix tuvo la genial idea de poner el nombre y apellidos de la traductora y obviamente esa persona tenía Twitter y toda la funa y toda la gente pues fue a la persona en Twitter. Que tampoco estoy de acuerdo en barbaridades que se le han dicho, pero sí que es verdad que es un, hey, ¿qué haces modificando obras que no son tuyas sin derecho? Y obviamente la autora ha contestado, básicamente diciendo que quiere una traducción más neutra y que entiende que hay gente que lo traduce más literalmente, pero que ella lo quiere dejar como en el limbo, no quiere en ningún lado. Cosa que no conozco personalmente a la persona traductora, pero sus explicaciones me huelen un poco a homofobia. Cosa que no tiene sentido, ya que es como si en lugar de llamarse Yoshiki o Hikaru, aunque lo escuches claramente en japonés, lo llamas Juan Pablo y Pedrito. Y entiendo que puedas usar sinónimos o cambiar algunas cosas, algunas frases, por la geolocalización en la que estás, o incluso por el idioma en los juegos de palabras. Pero sí que es verdad que modificar cosas simplemente porque no te parecen, no me parece ni ético, ni profesional, ni mucho menos moral. Y perdona que lo diga, pero a mí las confirmaciones que han dado, no sé si lo verá la autora, pero tu confirmación, a pesar de que no te conozco, como ya he dicho, me huele un poco a homofobia. Sea intencional o no, pero es lo que parece. Y es lo que estás transmitiendo. Y es que no solamente soy yo quien dice esto, o gente random que en TikTok, Twitter, que no sabe japonés, sino que incluso personas que saben japonés, como por ejemplo Ruki, que ha vivido años en japonés, canta en japonés, y tiene un vídeo también explicando sobre el te quiero, cómo se dice, etcétera, en japonés. Ella misma ha dicho y ha hablado y ha dicho en Twitter que no tiene ningún sentido que lo traduzcan como me caes bien. Porque otra cosa que dijo la traductora era por el contexto, no sé qué, y Rookie ha dicho que eso es mentira, que es que no, no hay ningún contexto en el que se pueda entender eso. Y te lo está diciendo una persona que ha vivido en Japón, sabe japonés, canta japonés. Es decir, no lo estamos diciendo cuatro locos, cuatro frikis en internet, sino que hay muchísima gente. Y lo que sí que me gusta es que se ha creado todo un fandom, todo el fandom de todos han ido en plan, esto está mal, Netflix cambiar los subtítulos. ¿Lo han cambiado? No. ¿Lo van a cambiar? No. ¿Netflix me cae un poquito peor? Sí. Entonces yo personalmente dejé de consumir la serie. Voy a explicar un poquito más en profundidad mi opinión, pero obviamente no la veáis en Netflix, por favor. O sea, boicot. Pero antes de eso, pues un momentito de mini spam, donde te puedo recordar que si te está gustando este vídeo, pues dale like, que me ayuda muchísimo, suscribiros y que tengo otras redes sociales que te la voy a decir al final del vídeo y también están en la descripción por si queréis cotillar. Dicho esto, vamos a continuar. Pero mi mayor problema con su anime es que lo han convertido en un shonen. Han pasado de seinen a shonen. Han cambiado esa sensación de incomodidad, de suspense, de saber que algo va mal pero no sabes exactamente el qué, de esa incomodidad del pueblo. Esa sensación de incertidumbre con incomodidad por algo de acción y escenas intercaladas para que simplemente la audiencia no se aburra, borrando por completo esa esencia que nos enamoró a los que empezamos a leer su obra. Es que se sabe que la gente cada vez tiene menor tiempo para mantener su atención y que necesita estímulos constantes. Y es algo que está estudiado y comprobado como con el uso de TikTok, que hace que cada vez
la gente tenga menos tiempo de atención y necesiten más estímulos por segundo. Y eso se está viendo en videojuegos, series, películas o incluso anime. Cuando salió Frieren pensé que igual gracias a su éxito se volvería al formato de contar historias de antes. Igual no todos los animes, pero algunos sí. Cuando en lugar de tener 12 capítulos, donde 10 es simplemente acción pura, pues vuelven a esos 72 capítulos lentos, donde igual 10 eran simplemente de desarrollo de personajes, mientras entrenan o mientras se van a algún lado. Y en parte gracias a eso Frieren tiene el éxito que tiene, porque es una serie pausada, como en antaño, y que va contándote una historia poco a poco. Y eso fue lo que la hizo destacar. Pero tristemente no fue así. Y el verano en el que Hikaru murió es el mejor ejemplo de esto. Y es así como desde el primer capítulo vemos peleas. ¿Hace cuánto que te sientas a ver algo únicamente haciendo eso? Sin ver el móvil, aunque sean 2 segundos. Tampoco te estoy culpando de eso. A todo el mundo nos pasa, de forma consciente o inconsciente. Y es ahí la cosa, ¿cómo podemos huir de eso si todo el contenido que se crea para teniendo en cuenta esto? Y en cómo eso afecta a lo que consumimos, ya que buscamos constantemente prestar atención y estímulos, aunque no sean de forma consciente. Escenas intercaladas entre peleas con otras que buscan crear tensión. La escena del bosque en el manga crea tensión, miedo, incertidumbre. No sabes qué está pasando, qué pasa en el bosque, pero sabes que hay cosas en el bosque que dan miedo. Pero en cambio, en el anime simplemente es una escena de, ay, mira, pasa de esta acción a luego algo un poco más aburrido, que son ellos en el bosque, que igual pasa algo que igual no, pero oye, no te distraigas, boom, acción, pelea, otra vez bosque, boom, acción, pelea. Y eso hace que para mí se pierda completamente su esencia y que simplemente se quede un anime superficial del montón en el que dentro de unos meses ni siquiera nos vamos a recordar de este anime, ni de qué trata, ni nada. Y lo único que se va a recordar en general por el mundo y en redes va a ser la polémica de la traductora. No, si al final habrá que darle las gracias de que gracias a ella a menos se recuerde esta obra. Y es que no sé si su autor o autora está involucrada en el anime o hasta qué punto está involucrado, o si son cambios que realmente quería hacer o la productora de la animación le han dicho, mira, si haces estos cambios puede gustar más, actualmente los animes más rápidos pues enganchan a más gente, etcétera. No sé hasta qué punto quién ha elegido esto, pero para mí la decisión esta ha hecho que se pierda completamente la esencia y el sentido de la obra. Es que hace un tiempo vi un vídeo sobre por qué los animes de terror no triunfan y estoy de acuerdo en algunas cosas, y es que es verdad que es un género que nunca ha habido mucho y nunca ha sido muy famoso. Pero también creo que suele haber ese o esos animes que consiguen romper la barrera, como por ejemplo pues la barrera del shonen, del spokon, del anime de mechas, del romance. Y es que por ejemplo del shonen tenemos a los tres grandes, One Piece, Naruto, Dragon Ball. Esos han conseguido romper barreras tremendas, pero es que en el spokon también tenemos a Haikyuu, a Kuroko no Basket y a Slam Dunk. O sea, esos también han roto barreras. Y en el romance pues también tenemos por ejemplo Kimi no Todoke, Auno Flag, etcétera. Y como bien dije en el vídeo de Segatsuba Kimi no Uso, ese mismo anime es un anime que a pesar de ser musical y tratar mucho sobre si es drama y romance, pero se habla mucho sobre la música y lo que es ser músico, consiguió romper esa barrera completamente, y gente que no le interesa absolutamente nada los animes de romance, pues conocen la obra, la han visto, le han dado una oportunidad o al menos conocen a gente que la ha visto. Y es como un clásico del anime porque ha roto esa barrera. Y yo pensaba que el verano en el que Hikaru murió conseguiría romper un poco la barrera del terror y sería considerado pues uno de los animes de hay pocos, pero este de verdad merece la pena y está bien. Pero tristemente no es que no haya roto la barrera, es que ni se ha acercado a ella. Así que, en resumidas cuentas, yo siento que la esencia y lo que quería contar esta obra se perdió completamente cuando hicieron que pasara de ser un seinen a un shonen del montón. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Recordad dejarme en los comentarios qué opináis sobre el micro. Aún me estoy haciendo el audio y la edición del vídeo, así que poco a poco. Espero que os haya gustado.
No creo que haga el manga versus anime porque es mucho trabajo, pero bueno, quién sabe, igual si funciona esto y me lo pedís mucho, lo haga, pero no sé cuándo, ¿vale? Yo lo voy dejando claro. También pues recordaros que me podéis seguir por mis otras redes sociales como Instagram, que subo reseñas cada 2 o 3 días, o al menos eso intento, y TikTok, que subo vídeo diario, a veces 2 o 3 vídeos diarios. También subo reels aquí casi todos los días y tenéis vídeo extra algunos jueves y vídeo normal sobre anime o manga los domingos. Y dicho esto, chao, chao, chao.